pues, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy vengo de nuevo con un video, con algo súper interesante que yo sé que les va a gustar mucho. Bueno, vamos a mirar acá cómo se hace un trazo. Chicos, vean, les quiero hablar primero de la siguiente manera. Está un poco sucio de tanto uso esta cartulina. Esto es un molde, como lo pueden ver, para hacer los trazos de nuestros cortes. En este caso, esto sería una prenda que se llama beisbolero. Si ustedes van al canal ya lo pueden encontrar, leggings beisbolero, pueden buscarlo, pero se los voy a enseñar a trazar. Chicos, previamente a esto vamos a mirar acá en esta línea, vamos a observar que primero que todo, antes que todo, tenemos que tener en cuenta el ancho de la tela. Siempre que uno va a trabajar en la industria de las telas, tiene que tener como base central el ancho de las telas. También es de anotar que cada tela a veces posee diferentes anchos, como a veces vienen varias telas con el mismo ancho, pero es fundamental que tengamos en cuenta los anchos de las telas. Chicos, vamos a mostrarles cómo iniciamos trazando la primera pieza. Como pueden ver, empezamos de un lado hacia el otro. Puede ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. En este caso, pues para mí, que soy derecho, empiezo desde acá, pero no importa cómo lo empieces, lo importante es tener trazada la línea del ancho de la tela. Vamos a hacer esto. Si pueden, si de pronto no hay dificultad y tomas la imagen un poquito más retirada, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Chicos, utilizan esto de esta manera. Así. En esta prenda en especial, hacemos un piquete en este lado. Hacemos un piquete acá porque es donde va la muestra para colocar el sesgo del ribete, o el ribete como tal. Bueno, en este lado colocamos el fajón. ¿Qué es esto? Chicos, no podemos olvidar que esta es una pieza que se corta doble, es decir, este fajón que ustedes ven que estoy dibujando se corta en dos veces, lo mismo que esta pieza se corta dos veces. Ya ustedes en el canal como tal pueden observar que ya el video está subido de cómo se confecciona, no de cómo se traza, por eso se lo estoy enseñando a hacer acá, pero básicamente lo que les quiero enseñar es cómo se hace un trazo general. Básicamente, específicamente acá les estoy mostrando esta prenda, pero puede ser un trazo como tal cualquiera. Bueno, les quiero siempre hacer tener en cuenta que el papel que van a utilizar es papel, en este caso papel craft, se llama acá, o papel grafito, o como ustedes lo llamen en sus países respectivos. Amigos, acá les muestro el trazo hecho. Como les estaba contando, esto es una prenda que se llama beisbolero. Acá están 4 unidades. Es lo que trazamos de orillo a orillo. Ok, que son los extremos de las telas. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trazo de esta prenda que es un ciclista colegial, talla XL. Lo que haríamos es, como hicimos con este otro, dibujar 4 piezas hacia allá. Luego vamos a dibujar este otro que es colegial pero talla única. También 4 prendas hacia allá, o 4 dibujos. Ok. Otra cosa que les quiero anotar. Cada dibujo, cuando es una prenda diferente, un molde diferente, lo llamamos espiga. Espiga. ¿Para qué sirve esto? Tiene varias funcionalidades. 1. Estamos cortando 3 referencias con la misma tela. Ok. Pero podría ser el caso que cortemos las 3 referencias con 2 diferentes tipos de tela. ¿Cómo así? Si usted parte de acá hacia acá, puede colocarle otro tipo de tela al trazo. Esos son tips para que vayamos aprendiendo, para que no tengamos que hacer tantos trazos. Chicos, la idea de esto es ayudar, contribuir
para que ustedes vayan aprendiendo más. A mí me encanta todo esto, explicarles todo esto, porque realmente yo estoy seguro que muy pocas partes, muy pocos videos en YouTube existen que expliquen esto así paso a paso. Pero chicos, no se pierdan el próximo video, porque lo mejor es el próximo, cuando ya esté cortando la tela como tal. Entonces, yo lo que quiero acá es mostrarles el dibujo y que tengan el concepto del trazo. Es decir, señores, desde este lado hasta el extremo de allá es lo que comprende la tela. Es decir, imagínense ustedes este papel, que es la tela. Ok, chicos, esto que estamos haciendo acá, o digamos esta raya, es el hilo de la tela como tal. Ok, el hilo de la tela. Bueno, después de que, como ustedes ya me entendieron el concepto principal, que es hacer este trazo en 4 veces, que es lo que cabe dentro de la tela, de la misma manera este y de la misma manera este, vamos a proceder a que me entiendan algo. Este trazo como tal lleva una base, es decir, otro papel como este debajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la tela se agarre, la tela se quede fija en ese punto para poder subir varias capas y poder mostrarles a ustedes cómo funciona esto. Entonces, en el momento en que ya uno tiene el trazo hecho, ya procede lo que es al corte. Ya me entendieron que lleva un papel base abajo, que sería de este mismo material. Señores, también les quiero explicar algo. Como este trazo, existen otros que son de tipo sistematizado. En el caso, como ustedes lo vieron, es un trazo manual, pero que no sea excusa para no iniciar un emprendimiento, para no iniciar una empresa y decir, hombre, es que necesito los trazos digitalizados. Sería ideal, pero que no sea excusa para no empezar una empresa, para no agarrar un emprendimiento. Chicos, les quería mostrar un tip acá. Miren cómo me sobra tela, porque la tela tiene 1,70 y mire hasta dónde viene el trazo. Es decir, si uno pudiera utilizar esta tela en algo, bueno, en el caso específico de esta moldería, pues no nos da para utilizarla en otra cosa, pero también se los dejo como tip. Acá en esta parte pueden utilizar, si tienen un bolsillo, una prenda pequeña, yo lo hago en este caso, pues para efectos de esta moldería no tengo una pieza que sea de este tamaño, pero se los dejo como inquietud, porque a veces sucede que la tela viene hasta acá. Entonces ya en este punto sí nos puede caber una pieza complementaria o una pieza que sea para hacer un calzón pequeño, algo que sea de utilidad y algo que nos ayude a optimizar la tela y a optimizar el rendimiento para poder sacar más dinero de esto. Chicos, por el momento no es más. Me encanta saludarlos y espero que compartan este contenido, si es de valor para ustedes. No se queden con él, párselo a otras personas, enséñenle a otras personas, recomienden el canal, perdón, qué pena me enredé. Y les quiero decir de que para mí es supremamente importante contribuir con todo esto. Chicos, los veo en el próximo video.